Buenas tardes, bueno, no, más bien, buenas noches. Bienvenidos nuevamente a su canal, El Canto del Sensón. Bueno, les voy comentando, les doy la bienvenida, espero que estén pasando una bonita noche. Y pues en unos momentos, nada más que estén ya listos Iván y Oscar para empezar con el tema del día de hoy. El tema sobre uno de los casos más controversiales y más, se podrían decir, eh, difíciles de entender. Estoy hablando del caso de la llena de Querétaro, el caso Claudia Mijangos, que deja pues muchas dudas. Eh, Vecinos que tuvieron que mandar cercar la casa porque estaban hartos de que llegaran. Eh, Oscar, buenas noches. Buenas, buenas, ¿cómo están? Iván, ¿cómo están? Todo bien, ¿ustedes? Bien, aquí durmiéndonos, como tú. El Ah, otro sí, es que acá en Noruega ya son las 6 de la mañana. día. Ah, mira, eso explica mucho. ¿Cómo estás? Ay, ¿cómo se prende esto? ¿Andas peleando con la cámara? Bueno, Sí, güey, no me deja. ahí Allá, está, ya te miras. Y ahora el que no se excelente. ve, ahora el que no se ve es Oscar. Vamos a esperar. Vamos a esperar cómo que también se anda peleando este Oscar con su cámara, yo creo. Les comentaba el día de hoy el caso de Claudia Mijangos, mi estimado Iván, un caso ay, se nos fue Oscar. A ver, invítalo, invítalo. Oh, espera, a ver, denme unos segundos. A ver dónde anda este hombre. Mm, mm. Luego también ahí les pedimos disculpas porque las conexiones de repente empiezan a fallar. Bueno, les vamos dando introducción, Iván. Les comentaba que pues el caso de, de Claudia Mijangos salió libre, les damos un spoiler, salió libre en el año del 2019 y lo que se sabe hasta ahorita es que está a cuidado de un familiar, se dice que es una sobrina, porque sí tiene temas psiquiátricos, que es lo que vamos a estar tocando ahorita más adelante. Un tema, les comentaba también que los vecinos tuvieron que mandar cercar la casa porque estaban hartos de que fueran los exploradores urbanos y los de programas como Extra Normal y todo ese tipo de programas que eran de fantasmas, de cazafantasmas. Eh, y pues les quitaba la paz a los vecinos, pues, o sea, eso es un caso que movió mucho los vecinos. Les tocó llevarla después de la tragedia. Y pues la parte paranormal, se cuenta que después de que pasó el suceso, la casa quedó muy cargada y eso también hizo que se escucharan ruidos y cosas por el estilo. Y justamente se está cumpliendo un aniversario más de esa tragedia, que también vamos a decirles ahorita ya ese tipo de detalles. Oscar, ¿ya estás de nuevo con nosotros? Tierra, Oscar. Mm, mm, mm. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, ya te escuchamos. Ok. ¿Listos? ¿Ahora sí? ¿Todo bien? Listo. Sí, ¿Todo en su todo bien. sitio? Todo en Todo su bien, todo sitio. bien. Vale, pues. Conéctela. Comenzamos entonces, ahora sí, entrar de lleno.
Les comento un poquito. La idea es los viernes estarles trayendo casos de crímenes que tengan, pues ya un crimen de por sí ya suena como algo aterrador, pero sobre todo que tienen ese toque como de misterio, ¿va? Y el primero que decidimos traerles fue el de la Llanera de Querétaro, uno de los casos más controversiales y que han causado pues mucha intriga en qué fue lo que pasó realmente. Se terminó diciendo que era un caso psiquiátrico, que pues es lo más probable, pero como les comentaba hace unos minutos, el tema paranormal quedó en que la casa donde ocurrió todo este suceso, pues quedó como impregnada de una mala energía donde se escuchan gritos y según muchos testigos, se escuchan incluso los gritos de los niños, pero ahorita vamos a entrar a eso. Oscar, algo que hayas investigado sobre esta mujer, sobre este caso. Claro que sí, carnal. Aquí, fíjate, lo que me encargué de hacer fue escuchar muchos podcasts referente a este caso y indagar un poquito sobre los puntos de desarrollo más relevantes de la persona. Así que hice un orden cronológico de un deterioro mental a base del DSM-5 y, y aquí lo traigo, pues, Ok. para dar para dar ese punto de vista. Pues bueno, vamos empezando por quién era Claudia Mijangos, una introducción rápida. Pues al parecer era originaria de Mazatlán, esa ciudad que luego cuando pasa este suceso cobra sentido en sus alucinaciones que estaba teniendo. Ella nace en Mazatlán, por ahí de 1956 al parecer. No tengo la fecha exacta de su cumpleaños, no nos interesa mucho, pero cuando ocurre este suceso tenía aproximadamente 33 años. Estaba casada con Alfredo Castaños y cuando contrae matrimonios con él se mudan a Querétaro. Ahí tienen 3 hijos, que eran 2 niñas y un varón. Cuando sucede pues esta desgracia, ellos tenían 11, 9 y 6 años respectivamente, y pues a los 3 los ajusticia. Iván, algo que tú hayas investigado de este caso. Sí, estuve viendo varios canales de YouTube sobre casos así. Y sí, lo que mencionan más, lo que hacían un poco de énfasis era que esta persona, antes de cometer estos actos atroces contra sus hijos, am, decía que escuchaba voces, que veía ángeles y demonios que le decían que Querétaro iba a caer y cosas así. Y fue por eso que asesinó a sus hijos. O sea, sí estuvo un poco, bueno, no un poco, estuvo muy, muy, muy creepy toda esa situación. Así es. Se supone que Claudia Mijangos venía de una familia pues pudiente de Mazatlán, como dijimos, o sea, que por lo menos estaba bien acomodada económicamente. Entonces, un caso de traumas, pues no se tienen registros, o sea, no se tienen registros como que fuera una persona abusada, pero lo que sí se tienen registros al parecer era que, por ejemplo, su mamá era de un carácter muy fuerte y que su papá era un poco sumiso, llamémoslo así. La mamá le impedía ver a los niños a su papá, entonces ella creció como con esta idea de ella llevar el control y de incluso hasta, se podría decir un poco, hacer un maltrato hacia la pareja. Eh, se dice también que lo curioso, lo que sorprendió a los que conocían a esta pareja en su momento, fue que Mijangos era una persona que estaba muy metida en la religión, que incluso impartía clases de catecismo y de... eh, ¿cómo se puede decir? Eh, o sea, clases como de moral, vaya, ¿sí? En el colegio donde iban sus Ética y hijos. valores. Ética y Sí. valores, exacto. Entonces, eso sorprende mucho a los que los conocían en su momento. Sin embargo, también se tiene registro de que
el matrimonio que llevaba con su esposo, pues ya también iba deteriorándose con el tiempo y que sí tenían, pues temas ahí en ese matrimonio. No era tan fuerte como se creía, al parecer, hasta que llegó a este punto. Se rumora que tuvo un amorío con un sacerdote justamente del colegio donde impartía estas clases. Nunca se dio el nombre del supuesto sacerdote y que esto también fue lo que ocasionó que el matrimonio de Mijangos con su esposo pues hubiera terminado. Como les digo, no se tuvo registro, pero sí llegué a ver en tema, yo investigué más por el tema periodístico, pero como dicen, también en algunos podcasts alcancé a escuchar que lo único que se hizo con este sacerdote, al parecer, cuando se empezó a hacer público el caso, es que lo cambiaron de diócesis. O sea, nunca se supo el nombre, nunca se supo qué fue lo que pasó realmente o quién fue el involucrado, pero que sí se sabe que tuvo amoríos con este hombre. Eh, Se supone que cuando pasa este suceso, el matrimonio ya había terminado y pues teóricamente habían asistido a temas de, ay, ¿cómo se llama, güey? Terapia de parejas para intentar salvar el matrimonio, lo cual pues no resultó, podemos ver. Y además de eso, el esposo estaba empecinado en volver con ella. E inclusive se dice que le dijo que él sabía del amorío que tenía con el sacerdote y que estaba dispuesto a perdonarla. Sin embargo, pues Mijangos no quería volver con él. Eh, Posteriormente pasamos ya a la noche de la desgracia, donde ya al parecer ya había tenido varios eventos y episodios, como dicen, de alucinaciones. Que, a ver, si quieres eso ya cuéntanos tú, Oscar, lo que hayas investigado de su deterioro. Ok, carnal. Bueno, yo aquí le investigué algo similar a ti referente a cuando nació y referente a la familia. Referente a la familia, pues se ve que la dinámica familiar era agresión hacia el padre, lo cual estaba siendo normalizado, lo cual indica que tiene predisposición a más adelante repetir patrones aprendidos en el hogar y normalizarlos. A eso se le suma, pues siempre en todos los lugares donde vi, siempre es una mujer que siempre se menciona su belleza. Yo creo que eso le da como ese perfilito como para poder ser un poquito egocéntrica y comentan que ganó un concurso de belleza, pero no hay un registro, solamente una foto con una corona. Luego, lo que me da como que esa indicación, como que todo el tiempo querer cumplir con estándares, y esos estándares creo que llega un momento en el cual creo que los conflictos con el marido y la invitaron a empezar a ir a la escuela de sus hijos, y en la escuela de sus hijos ahí yo considero donde empieza el quiebre, porque considero que posiblemente pudo haber sido una persona muy vanidosa y al momento de involucrarse mucho con la religión y lo que se escuchó, lo que escuché en los demás podcasts referente al aspecto del padre, era así como el arquetipo del gringo que vive en Mazatlán, justamente de la ciudad de donde ella es, que era un tipo alto, blanco, de ojos azules. El de yo creo que posiblemente lo identificó como figura de autoridad y en esos momentos estaba involucrada con el padre, pues, o sea, ella muy devota y pues ella estaba teniendo que ver con esa persona de autoridad dentro de ese rango. Yo creo que eso empezó a ser como choque por el hecho de, es una disonancia cognitiva. Una disonancia cognitiva es decir, como por ejemplo que tú amas a los animales y traes una chamarra de piel. Entonces aquí hay una disonancia cognitiva muy, muy marcada, dar clases de ética y valores, ser muy devoto a la religión y estar teniendo que veres con el padre. Yo creo que ahí es donde empieza el conflicto
y su perfil indicaba que era una persona que considero que era muy agresiva. Y se comenta que el 23 de abril empezó, bueno, perdón, luego de eso, otro rasgo que considero importante es que era una persona con poco tolerancia al estrés. Al momento de reaccionar agresivamente, en varios podcasts escuché que llegó a perseguir a su esposo con unas tijeras y con un machete para, para poder agredirlo, lo que indica, creo que, problemas de control de ira. Y, o sea, entonces si juntamos todas las disonancias cognitivas que se le están presentando, más problemas de control de ira, y mencionaban que tenía un problema en el lóbulo frontal, creo, ahorita lo checo, en una parte del cerebro, pero bueno, ahorita comenzó que tenía epilepsia en el lóbulo temporal. El lóbulo temporal, esto puede generar hipersignificación emocional, experiencias místicas, sensaciones de presencias, alteración de la percepción, en combinación con psicosis, potencias de delirios religiosos. Esto es lo que desencadenó el problema que tenía con el lóbulo temporal. Y yo considero que se juntaron las situaciones, se juntó todas las disonancias cognitivas que se estaba presentando de una persona que todo el tiempo cumplió estándares y que quedara expuesta ante la sociedad en esa época, que eran vamos a checar qué fechas eran, tenía 22, tenía 30 años, en el 88 creo. Sí, porque Sí, en el 89 porque de 1987 a 1988, cuando tenía entre 31 y 32 años, en esa etapa, es cuando considero que inició el deterioro, porque es cuando ya tenía sus hijos y empezó a ir a la escuela de los hijos. Creo que lo primero que se le pudo haber detonado en ese caso, al momento de sentir atracción por un padre, que es la figura, ansiedad, estrés, insomnio, pensamientos obsesivos, aislamiento, y eso se le suma a que falta de sueño, problemas de alimentación, todo eso cuando se hace el conjunto, más problemas en el lóbulo temporal, yo creo que eso pues indica que para dónde va el barco, ¿no? Va marcando. Después de eso comentan que el día 23 de abril tuvo la discusión con su esposo Alfredo Castaños, una discusión donde en ese momento él le reclamó esa situación a ella, a Claudia, y cuando le hizo esa reclamación, Claudia comenta que Alfredo, que Claudia le gritó: te vas a arrepentir de esto. Yo creo que esos problemas de control de ira, esa agresividad, ese querer agredir de manera de manera indirecta a su esposo, más los problemas de delirio y las situaciones psicológicas y las disonancias cognitivas, sumándoles a todos los problemas del óvulo, creo que eso pudo haber desencadenado pues, la situación de psicosis que presentó la persona. Y pues sí, o sea, se perdió y pues ahí mi veredicto. No sé qué opinen, si tengan alguna preguntita referente a algo. No. Si quieres, a ver, tocamos ahora sí el tema espérame, porque estos días hay mucha fiesta por aquí por donde vivo. Porque escucho mucho desmadre. Sí. Tocamos el tema ya de la desgracia como tal. Ajá, ¿qué vas a decir? Sí, de las situaciones paranormales que rodean el caso, lo más curioso es que esas disonancias cognitivas ayudaron a que las alucinaciones se vieran representadas en la contraposición de su figura de valores, porque es como que la figura de valor no le iba a pedir eso, pero la contraparte sí, y siendo obligada por esa contraparte, es una justificación donde la culpa se traslada
a esa voz, y es cuando comete el acto, pues. Yo creo que ahí es como ahí un punto importante que se aborda mucho a lo largo de toda la historia cuando se menciona que tiene alucinaciones con demonios y voces, y que Guanajuato es un espíritu y Mazatlán ya también se murió. Nomás para Sí. A mencionar ver, eso. Iván, ¿algo que quieras agregar en este punto? No, digo, aquí nuestro amigo Oscar dio una explicación muy detallada, digo, él sabe mucho del tema. Digo, quisiera preguntarle a él si entonces él más lo asocia a problemas que tenía, como él lo dijo, eh, pues prácticamente su cerebro, ¿verdad? Si no cree que sea algo que si hubiera sido paranormal en este caso. Pues yo en lo personal, mira, carnal, yo soy amateur en este pedo, ¿no? Pero a mi parecer, yo sí creo que fue algo psicológico, por el problema del lóbulo frontal. Bueno, pues el lóbulo ya incluyo también lo fisiológico, pero lo curioso fue la representación de como el bien y el mal dentro de ella, cómo es que se tuerce ese amor a la figura de autoridad, considero que como un enamoramiento más allá de un enamoramiento que pueden tener un hijo con su padre, así pasó a la situación de enamoramiento ¿cómo se llama? Romántico. Creo que esos puntos fueron muy alimentados por la parte psicológica, y el hecho de que se haya representado con demonios y ángeles y esas cosas, creo que simplemente fue casualidad, pues eso sí, Tuvo fue que ver, así. o también yo me imagino que tuvo que ver el hecho de que estaba tan apegada a la iglesia, ¿no? O sea, que tuviera mucho en la cabeza ese tema de bien y mal, ángeles y demonios, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, que le dio forma a sus pensamientos retorcidos en la forma en la que ella llevaba su vida cotidiana, ¿no? Que era Sí, sí, haz de cuenta que toda la realidad es tan complicada que lo que hace el cerebro, la mente, es generar mecanismos de defensas. En este caso creo que posiblemente sea uno que se llama racionalización o desplazamiento. Racionalización es tratarle de darle congruencia a la situación que tú hiciste, aunque sepas que estás mal, pero no sé a qué si se manejan grados. Y el desplazamiento es simplemente tratar de ignorar la situación, o sea, desplazar ese sentimiento a otro lado, pues. Sí, porque de Esa, hecho, esa, esa sensación incómoda. Y para poder hacer esa actividad es cuando el cerebro empieza a justificar, buscando acciones o pensamientos que no existen para poder regularse. porque de hecho algo que mencionaban mucho es que ella decía que el padre con el que ella tenía el amorío, que se le metía como en su cabeza y le decía que los niños eran como un impedimento, una barrera para que ellos estuvieran juntos. Entonces que tenía que deshacerse de ellos. Entonces ahí como que va todo junto, ¿no? Con lo que dices, como mecanismo de como justificar las acciones, ¿no? Sí, sí, es como que lo que más te da placer, aquí está, pero para poderlo obtener no es directo, pues, es según tú, para justificarlo, empiezas a tomar decisiones erróneas o raras. Sí, sí, pero es un caso bien curioso, y yo considero que la personalidad esa, de ser una personalidad confrontativa, así como muy agresiva, pero sin problemas en el óvulo, es como una característica muy del noroeste de México.
Y podría ser como que pues, son tan agresivos o cosas por el estilo. Sí, yo creo, pues, sí, 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 pero pues ahí luego les paso el chisme ahí. Un amigo hizo una investigación sobre eso, con historia ahí luego les paso el dato. Ok. Bueno, ahora sí, si quieren, ya pasamos a la noche del 23 de abril, que es cuando pues, suceden los hechos. Porque al parecer, como ya dijimos, venía ya cargando con varios días o varias ocasiones donde ya se le veían, pues, ¿cómo se le puede llamar? Indicios de esa, eh, ¿cómo se le puede llamar, Oscar? Pues malamente le puedo llamar yo lo que era, pues, pero de esos temas que ya Pues, traía en la cabeza. Pues yo creo, sí. Ajá. Nomás que el 23 de abril es cuando tiene la discusión y el evento catastrófico ocurre la madrugada del 24 de abril a las 4 de la mañana. O sea, ese mismo día, o sea, el 23 de abril tiene la discusión y ese mismo día en la madrugada es cuando pasa, ¿no? bueno, sí, 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 la pues al madrugada día del siguiente. 24, sí, pues la discusión es en la noche, dan las 12 de la noche, empieza el 24 y en las 4 de la mañana. Está curioso, ¿no? Si le damos por el lado de lo paranormal, a las 3 empieza la hora que se considera que es del diablo, ¿no? Ahora La me hora acabo. macabra. Sí, y Sí, dice, según, bueno, según lo que yo leí, hay una llamada, ¿no? Hacia una amiga de la familia, o bueno, amiga de ella, Sí, a su amigo. donde le dice justamente que Mazatlán era un espíritu. No, Mazatlán había caído y que Querétaro era un espíritu, ¿no? Y inclusive también ahí viene algo importante, también algo de lo que habías mencionado, Oscar, sobre, no, o Iván, no sé quién de los dos lo mencionó, que el sacerdote se le metía en la cabeza y le decía que los niños eran un impedimento. Ella llegó a decir que en esos sueños o en esas loqueras que le daban, disculpen la palabra, pero sí, pues esas loqueras que le daban, una voz que supuestamente eran los ángeles, le decían que los niños estaban poseídos por demonios. Sí. Entonces, eso le llama a la amiga ese día en la madrugada, le comenta todo esto, pero la amiga pues solamente, o sea, no es como que se para y va, dice, pues, ¿sabes qué? Tranquilízate, al día siguiente cuando va, es cuando ya se encuentra con la escena del crimen. Al parecer, como bien dijeron, por ahí de las 3 4 de la mañana, va hacia la cocina, después de haber hecho la llamada, después de haber tenido la discusión, toma un cuchillo de la cocina y pues apuñala a los tres niños. Se dice que cuando llegó la policía el siguiente día fue muy choqueante la escena por varias situaciones. Una de ellas era la cantidad de líquido hemático que había por toda la casa, que inclusive en los registros eh, se dice que fueron casi 10 litros Sí. de este líquido lo que había derramado alrededor de la casa. Ella estaba bañada en este líquido y que también una de las cosas que los choqueó más fue que ella genuinamente decía que no sabía qué había pasado, incluso que estaba tranquila, que se supone que después de haber hecho estos actos, ella incluso se recostó y se durmió. O sea, tal cual no estaba en sus cabales, no estaba en sus cinco sentidos, ni siquiera, pareciera que ni siquiera supo lo que hizo. Eso fue de las cosas que más impresionó en el caso. Eh, Se la llevan, hacen el juicio y pues, como dice Oscar, una de las partes de la defensa la diagnostican con tema incluso de esquizofrenia y esto hace que la lleven a internar, ¿no? A un centro psiquiátrico, si no estoy mal. Ujú. Sí. ¿Me escuchan? Sí, 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 te escuchamos, te escuchamos. Estoy Según, checando aquí. según yo, la internan hasta septiembre del 91, 2 años después, porque cuando pasa este suceso es en el 89, si tengo bien los datos. El 90, Sí. hasta el Ujú, 89. 91 la internan en este centro psiquiátrico
eh, y ahí pues se lleva la condena, creo que es durante 30 años, si no mal recuerdo. 30 años le Eh, dieron. 30 años le dieron, ¿ah? Sí. Hay una historia, no sé si la han escuchado, en un podcast, nomás no recuerdo cuál es, donde un cuate va a la cárcel, va a una de las cárceles de aquí de México, y se encuentra con una mujer que él describe que llevaba una Biblia en la mano y que era una persona que daba justamente clases de catecismo dentro de la cárcel. Entonces, le hacen una serie de preguntas, él entabla una conversación muy normal con ella y se va. Cuando se va, se acerca una persona de las que, uno de los guardias, y le pregunta que si sabe con quién estuvo hablando. Y él le dice que pues no. Y le dice, googlea en tu teléfono la llena de Querétaro. La googlea y le dice, ella fue con la que hablaste. Es Claudia Mijangos. Entonces dice que él no sintió absolutamente nada, se le hizo una persona normal, una persona ya mayor. Cuando él se la topa fue ya en sus últimos años en este centro, donde, como les digo, ella seguía impartiendo clases de catecismo, al parecer. Sí. De hecho, aquí tengo una descripción de la conducta durante el episodio, personas involucradas y un análisis forense. Todo lo saqué ahí del DSM-5 y de GPT y todas esas cosas, ¿no? Sí, no me acuerdo que no se sorprende. La conducta durante el episodio del 24 de abril, 4 de la mañana. El DSM describe en episodios de esta naturaleza conducta desorganizada, pérdida del control cognitivo y acciones guiadas por delirios. El evento: baja a la cocina, toma arma blanca y regresa. Víctimas: un adulto, una menor de edad femenina, otra menor de edad femenina y un masculino menor de edad. Dos niñas y un niño solamente. Análisis forense: las conductas describen ausencia de planeación, conducta caótica y un episodio psicótico severo. Implicación clínica: esto descarta conducta psicótica, motivación racional o intencionalidad consciente. Intervención: es encontrada desorientada, cubierta de líquido, con un discurso delirante. Fundamento legal alineado al DSM: inimputabilidad, incapacidad de comprender la realidad, incapacidad de dirigir la conducta. Internamiento psiquiátrico y tratamiento: antipsicóticos, estabilizadores del ánimo, supervisión prolongada. Evaluación clínica: disminución de la psicosis, recuperación parcial, estabilidad progresiva. 2019, liberación. Criterios: remisión clínica, estabilidad bajo riesgo supervisado. En la actualidad vive bajo perfil sin residencia documentada. El mito: la casa de Querétaro queda abandonada y surgen relatos sobre ruidos, sombras y presencias. Bueno, ahí hay que dejarla porque ahorita vamos ya a eso. O sea, ahorita quería que tocáramos como el caso como tal y ya lo que se dice de la casa en tema paranormal, pues. Como ya explicó Oscar, este, yo también genuinamente creo que fue un tema psiquiátrico, pero eh, pues justamente el diablo está en los detalles, güey. Eh, lo que creo que sí pasó, que sí puede ser paranormal, no es tanto lo que hizo, yo creo, lo repito, yo creo que sí lo que hizo sí fue un tema totalmente psiquiátrico, pero lo que sí creo que pasó ya en el ámbito paranormal, la casa se quedó, digamos, impregnada de una energía, de un caso totalmente, o sea, imagínate qué tan grave tiene que estar el tema para que una madre desviva a sus hijos. O sea, eso ya creo que por sí solo vende. ¿Sí me explico? En el tema paranormal. Eh, Les mencionaba hace rato que una de las cosas que se llegaron a decir fue que incluso los vecinos tuvieron que mandar cercar
la casa porque era demasiado el acoso que se tenía hacia ella. O sea, ya lugares, más bien programas de televisión, programas de exploradores urbanos y todo ese tipo de cosas, era muy constante que fueran a esta casa y se estuvieran metiendo. Pero era un tema donde ya los vecinos ya lo consideraban un acoso bastante molesto. Inclusive creo que los últimos que fueron, Iván, ahora para darte la palabra, fueron los de Extra Normal, que fueron los últimos que grabaron como cosas, digo, fueron unos youtubers después, pero como que el más conocido fueron los de Extra Normal, donde al parecer sí Sí, grabaron cosas o sí sintieron presencias, vaya. De esto tú sí sabías, ¿no? sí, sí, yo seguía mucho ese programa, fue por ahí como del 2012, 2013, yo creo más o menos, cuando sacaron ese caso. Sí, porque creo que en esos tiempos esa casa estaba sonando mucho otra vez. Entonces fueron, hicieron su investigación de campo, como siempre hacían, y pues lo que captaron fueron ruidos, sombras, o sea, no fue nada tan espectacular, pero pues sí mencionaban que se sentía una vibra muy pesada, pues. De hecho, todavía tenían como que las paredes, se podría observar las paredes todavía con sangre, o sea, estaban manchadas, estaba muy tétrico el lugar. Y creo que al final hicieron una limpia, o sea, con veladoras y todo para que los niños descansaran. Pero sí, fue ese programa muy famoso, sacó ese caso. Sí, hasta donde yo sé, inclusive en ocasiones posteriores, después de que se les preguntaba a los participantes de ese caso, decían que era de los lugares donde sí genuinamente se había sentido pues como una vibra muy pesada, muy rara. O sea, que eh, pues muchos lugares que iban, pues era como un tema más de, pues hay que vender, hay que hacerlo impresionante, pero que en ese lugar sí era un poco más pesada la vibra. Ahora, inclusive los mismos vecinos que les comento que ya estaban hartos de que la gente fuera como exploradores urbanos y todo eso, inclusive ellos mismos decían que sí había noches donde se escuchaban gritos de auxilio, de ayuda. Eh, no sé realmente cómo fue el hecho como tal, porque al parecer, si no mal recuerdo, los peritos dijeron que los niños ni siquiera, como que no se dieron cuenta, o sea, como que llegó y los desvivió, pues ellos estando dormidos y que no lo hizo como de una manera muy impresionante. Oscar, ¿qué quieres decir? No, es que yo escuché otra versión en el cual la primera víctima fue una femenina en la sala y luego de ahí hizo el acto de patear el banquito en ese lugar y de ahí la subió a la recámara principal. Luego a los otros dos, a uno de ellos fue en un cuarto, en su cama, y el otro desconozco, pero comentan que fue un lapso de 3 horas. A lo que yo escuché, ¿no? De ahí en los podcasts y eso, de lo que me acuerdo, que sí fue una situación muy, pues imagínate escuchar a tus hermanos, tus hermanas ahí. Yo creo que sí se llenó de muy balas, como los últimos sentimientos que se vivieron ahí por parte de los niños en ese lugar. Creo que sí dejan algo ahí, no sé cómo explicarlo, pero algo queda, pues. Sí, pues de hecho le amputó la mano a una de las niñas. Sí, luego se intentó cortar abajo de así, y que no pudo, pues como que le dio miedo y ya, mejor se durmió. O sea, como que se intentó desvivir también ella. Sí, pero no lo logró y se acostó en su cama, pues. Y cuando llegaron a la habitación, comentan que ella pues estaba así como de color rojo y estaba dormida con el arma blanca en la mano, acostada en la cama. No sé si estaba el infante ahí por un lado, desvivido, ¿no? Pero
porque no comentan en qué cama se fue a acostar. Yo sí escuché una, pero eran de esos videos de los que como que no te dan la información como es. Que una de las cosas que impresionó a los polis fue que estaba acostada al lado de uno de los cuerpos. Pero no Sí, debe entendí ser Yo no de, escuché eso. y de- no lo busqué, pues, o sea, no lo investigué a ver si era cierto o no, pues. debió de haber sido entonces en la recámara principal posiblemente. Pero lo que dices también tiene sentido de que, o sea, sí que empezó en la sala, porque te digo que lo que sí está documentado es que toda la casa estaba manchada y que te digo que incluso sacaron Sí, una porque aproximación el de la sala, de la sala, ¿qué? no, es que el de la sala lo subió, pues sí, también. El que desvivió en la sala fue el que subió. Es cuando se ven las escaleras en las fotos, se ven como palmitas. No sé si lo subió, si son manos de Claudia o son manos de la infante. Pero si son manos del infante está bien feo porque me imagino que en ese momento iba como dando manotazos. Y si es mano de la mamá, y pues se iba recargando. Está así como que bien turbio todo eso. Que te digo que Sí, sí pues de tiene hecho dice sentido. que arrastró a la morrita hacia la habitación. Ajá. Porque te digo que sí tiene sentido porque te digo que una de las cosas que sí está documentada es que dijeron que hicieron un aproximado de lo que se encontró y que había más o menos como unos 10 litros de ese líquido en toda la casa. Entonces, sí tiene sentido de que la haya arrastrado o que la haya llevado hacia otro lado, o sea, y que fue derramando, pues eso. Entonces, sí tiene sentido que haya sido en un lado y la haya movido a otro. Sí, y claro que va a tener, bueno, creo yo que va a tener sentido que va a estar ahí algo malo viviendo ahí. Aparte, ¿qué decías, Iván? Que una de las niñas le alcanzó a cortar la mano, ¿o Creo qué? que, creo que fue al niño que le amputó la mano. O sea, O sea, podría haber sido de que incluso hasta se defendió o se intentó defender al niño. ¿Cuántos años tenía? Creo que Sí, 6, ¿no? 6, sí, 6 años, güey. Sí, o sea, O es sea, como la demanda que hizo Oscar. O sea, si ves que alguien, aunque sea tu madre, llega con una arma blanca y se abalanza sobre ti, pues yo creo que la reacción principal es esta, ¿no? sí, cubrirte, ¿no? sí. O posiblemente lo toma de la mano, el niño se jala para un lado y la mamá para el otro mientras comete el acto con la mano que queda así, pues. También se me hace loco y el niño dando vueltas así no. No, Qué no, loco. me pongo a pensar en las cosas de cómo posiblemente sucedieron y no, está muy feo. En el miedo de los niños. Es lo que te iba a decir, imagínate lo que decíamos ahorita de las energías impregnadas, imagínate el miedo de los niños de ver a tu mamá, o sea, así deschavetada y atacándote. Fíjate, mi hermana, güey, cuando yo estaba morrillo, tenía una pinche bromita que nos hacía, la mayor, donde se nos quedaba viendo, güey, y nos decía que no era ella. Decía, yo no soy fulana. Güey, era un pinche miedo gacho, güey. O sea, yo me acuerdo que a mí me aterraba. Y de ahorita de grandes platicamos mis hermanas y yo. Y todos decimos, no, te pasabas de lanza porque la neta sí se sentía muy gojete, güey. Porque sí, no mames, sí se le metió algo. Entonces, independientemente de que lo de Claudia sí haya sido un tema psicológico, imagínate el miedo de los niños de ver que su mamá no está en sí, güey. O sea, inclusive no dudes si hasta ellos se fueron pensando que su mamá estaba poseída, güey. Sí, pues la persona que más quiere está haciendo la cosa que menos esperas que haga. Y que menos quieres que te hagas. Porque en todos los relatos siempre se comenta que fue una madre muy comprometida con sus hijos, una madre muy devota, estricta pero comprometida con sus hijos. O sea, sí se preocupaba mucho por ellos y mostraba mucho cariño. Cuando descargaba su ira y su coraje era con el marido. Luego mencionas que fue un lapso de 3 horas, ¿no? El calvario que vivieron. Sí, pues no fue poquito, no fue así como que rapidito y pues ya no le quise investigar de ver cómo fue
cuáles fueron las causas de cada uno para ver si se murieron ahogados o en el momento o en otro lugar. Ya no le quise mover porque luego puras tonteras anda pensando uno ya. Sí, sí está. Fíjate que yo ya había escuchado, o sea, bueno, yo conocí este caso, de hecho, por eso les dije que este fuera el primero, pero, o sea, ahorita ya imaginando, metiéndote ya la escena de imaginarte el desmadre, porque, por ejemplo, dos cosas, una, yo no sabía que a una la había justiciado abajo y que la había subido. Pues señal de que hubo forcejeo. Otra, no sabía lo del niño de su mano, güey. Otro forcejeo, güey. Otra, güey. 3 horas, es un friego. Y Sí, de otra, hecho la niña que subió, o sea, creo que la apuñaló, ella corrió, o sea, bajó las escaleras, se desmayó, fue por ella y la arrastró otra vez hacia arriba. o sea, la persona. ¡Ah, su madre, Sí, güey! o sea, mientras, o sea, la apuñaló, se intentó defender, corrió, bajó las escaleras, pero pues ya de tan desangrada que iba, se desmayó, siguió con los demás y después bajó por ella, la arrastró y la volvió a subir. No mames. Y luego pues dices que había huellas de manos, ¿no? En las paredes, bueno, en las fotos que vi, son las escaleras, así, chun, 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 y a los costados de las escaleras hay pared. Y sí, es cierto, porque Sí, mira, son si pasillos. eran las huellas de Claudia, pues igual y se iba agarrando, güey. Pero si Mira, eran de si la mano, mira, yo creo que si la mano está así, como con los dedos apuntando para arriba, es ella apoyándose para empujarse a subir. Si la mano está así, yo creo que es la niña resistiéndose a subir o manoteando de camino para arriba. O apenas como que sacando un aproximado del tamaño de la mano. Ahí con eso podemos saber de quién es, pero yo creo que ya mejor no hay que saber. no sé cómo chingados, no. No, pero sí, está denso, ¿eh? No la había asimilado de ese modo. No, pues con Sí, o razón sea, se ya puso. que, sí, sí, o sea, ya que recreas como los hechos y cómo se va torciendo la cabeza de la mujer, cómo te imaginas a los niños encerrados en sus habitaciones. No, ya se pone de terror. Porque, por ejemplo, es lo que te decía, yo no dudo que el tema haya sido por el tema psicológico, psiquiátrico. Pero, güey, pues, o sea, qué cantidad de pinche energía negativa se soltó esa noche. Y la otra, Sí, si lo queremos ver como bien dijiste del tema paranormal, la hora a la que fue. sí, y aparte de eso, pues se menciona que eran demonios que hacían alegoría pues al mal y pues esos son los que se encargan de hacer las divisiones, órdenes y cositas de esas. Las historias que he escuchado, así como la de este amigo de la mano peluda, que fue así como cuando los demonios se comunicaban con él, era para cosas malas siempre. Como que siempre está bien relacionado una cosa con la otra. Sí, sí, sí. Algo les iba a mencionar de eso, no es que se me fue la onda. La neta sí me impresionó como que recrearme la escena, ¿no? Creo que Sí, no, es que está bien feo. no la había visto de ese modo. Este, ya me acordé que les iba a decir, también referido a esto, o sea, pensando ya, analizando todo esto que me dicen, que les digo que yo no sabía, el cuate este que les digo que se encuentra con esta mujer, güey, menciona que te digo que era una mujer pues ya mayor, o sea, ¿qué encuentras? Eso pasó ¿qué dijimos? En el 89. 39. Pon tú que él se la haya topado 2015, 2017, unos años antes de que saliera libre. Salió 2019. ¿Qué tenía ya, güey? Ya 50 y 10, tantos. 20, 30, otros 30 años más, unos 60 años, por ahí, Sí. apro. Sí. Y tenía A ver, 33, ¿cuándo? A ver, tenía la edad de pero Cristo, cuando hizo su desmadre.
Sí, de hecho, por aquí tengo la edad que tenía cuando cometió, sí, 33 años justamente. Sí, sí, 60 años, 61. 61. O sea, el vato la describe como una mujer mayor, en su Biblia abrazada, güey, que venía de dar catecismo a los reos, y la describe como una mujer bien tranquila. O sea, que o sea, no, ni por aquí te hubiera pasado lo que hizo, pues. Entonces, imagínate el nivel de psicosis o de no sé cómo llamarle, güey, de tema mental que traía, güey, para que una mujer que se ve normal, tranquila, buena gente, haya tenido la sangre fría de hacer pues ese desmadre, güey. O sea, se me hace bien impresionante, güey. Porque te digo, De hecho, yo estaba con la idea de que, porque te digo que lo que yo leí fue como más temas de periódicos. Entonces no se metían tanto como al tema, por eso les mencionaba, les preguntaba hace rato que se habían investigado algo, porque yo me metí más como al tema de los datos, pues. ¿Sí me explico? Ujú. Entonces o sea, yo no creí que había llegado y había hecho lo que hizo con los niños dormidos, güey. No me sabía pues sí, esa parte, pues. Esa descripción de hechos. Sí, me Sí, quedé con cara claro. de, ay, órale. Sí, Aquí tengo, no sé si quieran, aquí tengo una descripción de cuando tuvo el evento psicótico y cómo termina con su ruptura inicial para ya después de haber terminado el evento. ¿Quieren que se los lea? a ver si. Ok, DSM-5, TR, criterios cumplidos. Aquí comienza la transición a un trastorno de malestar clínicamente significativo, deterioro funcional y persistencia temporal. Esto corresponde a la fase prodrómica de un trastorno psicótico. Fase psicótico inicial. Aparecen alucinaciones auditivas, ideas delirantes y una distorsión de la realidad. El contenido se centra en demonios, presencias y conflictos espirituales. Diagnóstico clínico posterior. Trastorno esquizoafectivo, epilepsia del lóbulo temporal. DSM-5-TR. Justificación exhaustiva para el trastorno esquizoafectivo. Para este diagnóstico deben cumplirse los siguientes criterios. Criterio A. Episodio mayor del estado de ánimo. Evidente regularización emocional. Criterio B. Delirios o alucinaciones durante al menos 2 semanas sin síntomas afectivos prominentes. Presencia de psicosis autónoma. Criterio C. Síntomas afectivos presentes durante la mayor parte del curso. Bien. Inestabilidad emocional sostenida. Criterio D. No atribuible exclusivamente a sustancias o enfermedad médica. Aunque exista epilepsia, no explica completamente el cuadro. Epilepsia del lóbulo temporal, impacto clínico. La epilepsia del lóbulo temporal puede generar hipersignificación emocional, experiencias místicas, sensaciones de presencias y alteraciones de la percepción en combinación con psicosis y potencia los delirios religiosos. 23 de abril de 1989, 33 años. Ocurre la discusión, ¿se dicen los nombres o no? Los carros en placas. Tiene una discusión con su marido, ex marido, que funciona como evento detonante. Madrugada del 24 de abril, 4 de la mañana. Se presentan síntomas agudos, voces, alucinaciones imperativas, presencias y delirio religioso estructurado. Realiza una llamada pidiendo ayuda. Es el último punto de contacto con la realidad. Ruptura psicótica total. Aquí se cumple el punto crítico descrito clínicamente, la pérdida del juicio de realidad, entendiendo como la incapacidad de distinguir entre las percepciones internas y la realidad externa. Listo. Sí, de hecho, ahorita que mencionaste eso, sí es cierto, algo que se me estaba olvidando. Después, cuando le toman
Pues sí, la declaración y todo eso, sí menciona que supuestamente demonios le dijeron, bueno, es que no recuerdo si dice que demonios le dijeron que lo hiciera o que ángeles, según ella, le dijeron que lo hicieran porque los niños estaban poseídos, ¿no? Era una de sus argumentos. Y los ángeles le dijeron. Los ángeles le dijeron que los niños tenían demonios dentro, ¿verdad? Sí. Bueno, bien pinche zafada. Además de que el padre se le metía en su mente y le decía que eran un impedimento para estar juntos. Sí, Y del, sí. Dime, perdón. no, decía que del padre también nunca se supo nada, pues a lo que yo supe nunca dieron ni siquiera el nombre. Solamente la descripción que decía Oscar, que era un güey alto como de 1,90, ojo azul, güero. Sí, Y que curiosamente después de que pasó pues todo este despapalle, él no se dijo, no es del tipo. O sí, sea, lo pues ya cambiaron. lo cambiaron de parroquia. ¿Quieres decir, Oscar? Sí. No, ya se me fue el rollo, güey, que era lo que te iba a como comentar, disculpa. Ah, mira, aquí tengo una interpretación psicológica y una conclusión clínica total. ¿Se los leo? Dice, interpretación psicológica, no hay evidencia paranormal. Esto corresponde a un trauma colectivo y a la necesidad de una explicación simbólica. Conclusión clínica total. Este caso representa una convergencia de vulnerabilidad psicológica, estructura rígida de personalidad, estrés extremo, trastorno esquizoafectivo y epilepsia del lóbulo temporal, porque al final no fue una decisión, fue una mente operando bajo una realidad completamente alterada. Y cuando eso ocurre, la percepción sustituye a la realidad y la realidad deja de existir. Madre, güey. Eso está. A ver, tú que estudiaste psicología, Oscar, ¿qué Uh-huh. opinión tienes de eso, güey? O sea, se me hace. Pues O Pues, sea, pues es que era, lamentablemente, güey, era algo muy regular, creo yo, problemas con trastornos mentales anteriormente. Ahorita creo yo que del COVID para acá ¿cómo se dice? Se ha visibilizado más, pero en esa época era bien normal que la gente le pusiera plástico a los sillones y dijeran, ah, es que esto madre no es TOC. No es trastorno obsesivo compulsivo, nomás le pongo plástico a los sillones. Y era algo normalizado. Yo creo que ella fue pues una víctima de esas situaciones, de que tanto de la época que no le daban tanto valor a la salud mental como al rollo de la cuestión fisiológica, la cuestión de valores, el control de impulsos. Yo creo que pues hubo una mezcla que no tenía que haber existido, lamentablemente. a ver, ¿qué estabas tomando, Iván? Mande, ¿Qué estabas tomando? ¿Por qué salió ¿qué en tu estaba cámara? tomando? Que me salió un pinche letrero, güey. Sí, me salió a mí también. El consumo de cosas. ¿Qué era? Ok. ¿Pero qué era? Pues dice que el consumo de ¿Vodka o agua? sustancias consumidas en exterior pueden dañar la salud. ¿Era bebida energética o qué? Es No tomé agua, nada, güey. güey. Ah, Chinga. pues ya no pasa nada. Ya nomás le No, es tomas que yo dije, de chorrito que te caiga así. Sí, exacto, para saber, porque yo también de repente, pues no, pues yo estoy tome y tome, güey. Pero se me hizo raro, pues. siendo que toma afuera de cámara. Se van a chingar. Ándale. No, perdón, güey. No, es que te mencionaba eso, güey, por lo que te dije hace ratito, les dije hace ratito, de que a mí o sea, me impresionaba, esa es la palabra, me impresionaba mucho el hecho de cómo una persona porque no es la única persona esta que les cuento de que se la topó. O sea, mucha gente que pues llegó a convivir con esta morra, llegaron a decir que no era, o sea, no se veía una persona que estaba mal de la cabeza, ¿sí me explico? O sea, que era una persona pues amable,
este, Tal vez no centrada. estaba consciente de lo que había hecho. Ajá, o sea, y ahí es lo que a mí me sorprende, pues mucho, güey. El hecho de decir, o sea, co- qué tan cañón son los trastornos mentales, güey, que te hacen, pues literalmente ser otra persona, o sea, o tener como otra, sí, personalidad, no sé cómo llamarlo, al grado de llegar a hacer ese acto y después hacer, y sí, o sea, después actuar como si no hubiera pasado. ¿Sí me Sí, explico? es que en su caso en específico no fue como si otra personalidad se metiera, fue como si toda su personalidad empezara a temblar encima de todas las cosas que rodean la situación de su quiebre, güey. Es así, cuando se menciona que es como un cambio de personalidad, se menciona que ya es como un trastorno limítrofe de la personalidad, que ya sí entra así como otra personalidad, o sea, entra Octavio, Ramiro, y en este caso no hubo algo como una posesión demoníaca, simplemente un desequilibrio en ese momento. Sí, y ahí entra también lo que dices del justificante, ¿no? O sea, podríamos asumir, porque es nada más asumirlo, no decimos que eso pasó, pero que ella, en dado caso de que fuera consciente de lo que hizo, lo veía como algo que tenía que hacerse, ¿no? Porque los ángeles se lo decían. Sí, sí, yo creo que hubo un momento en que los personajes le dijeron, bueno, las voces en su cabeza le dijeron que lo hiciera, pero luego de ahí la negación de la situación hizo que lo bloqueara y que lo olvidara. A ver, ¿y qué opinión tienen de, porque por ejemplo, en 2019 que ya sale, que es dada de alta, Ujú. prácticamente hubo mucha controversia. Sí. Se decía que no, pues realmente no había tenido un avance y pues se criticó mucho la decisión pues de que haya salido. Según yo, hasta donde supe, eh, ella se va bajo el resguardo, digámoslo así, o bajo el cuidado de una persona, de un tutor, que sería, creo que su sobrina. Sin embargo, pues la mayoría de gente que supo del caso, pues criticó la decisión porque les digo, se decía que no estaba en sus cabales. Ahora, también pensemos que ya era una persona pues, muy adulta. Si sacamos las cuentas de hace rato y tenía como 61 años ya, eh, Ujú. ya en 2019 pues, ya tenía todavía más, 23. Ahorita debe tener que 67, 69. 69, ajá, Sí. 70 años casi. Cuando lo Este, metieron en la cárcel tenía 33 años. ¿Qué opinión tienen ustedes de eso? Sí, Pues totalmente yo de creo que acuerdo. sigue siendo un peligro, ¿no? Este, sí, depende de la funcionalidad que tenga, ¿no? Como persona. O sea, me refiero a qué tan fuerte está, o sea, qué tan, si se puede mover, si no, si está enferma, si no. Sí, Me- pues se ve bien en las fotos, en el video de los que vi, entonces, no sé, Tiene el cuerpo así Tiene como vitalidad. la Matevejitas. ándale. Eso Sí, es nomás. así. Algo similar como una mujer fuerte, una mujer robusta. Te iba a decir, güey, porque la Sí, Matachitas estaba tronada, o sea, bueno, estaba muy fuerte, pues era luchadora. Sí, pues no órale. sé, esta mujer no sé si hizo ejercicio o no, En la cárcel. pero pues no, te digo cómo se miraba en la fotito que vi. Sí, porque en las fotos se ve fuerte, la doña. Sí, Sí tiene y de funcionalidad. sí, pues ella salió bajo revisión clínica, estabilidad y bajo riesgo supervisado. Bajo riesgo Y sí, supervisado. sí está. Sí, yo me imagino que debe de tener visitas recurrentes a algún psiquiátrico para estar tomando medicamento, porque la condición de su lóbulo, no sé si es un daño y se queda o un daño y se deteriora. Desconozco.
pero me imagino que para que no tenga otros, porque el desencadenante de esta situación fue el pleito con el marido. Y el pleito con el marido la hizo molestarse y enojarse tanto que desencadenó en esta situación trágica. Yo creo que el medicamento que va a tomar va a ser enfocado en regular esa situación para evitar otra vez esos disparos. Órale. Ah, órale. Está interesante ese tema. Sí, está. Agregar, muchachos. No, yo, todo bien. Iván, ¿algo que ¿Qué quieras pasó? agregar? No, todo bien, todo bien. Síguele. Tú, Oscar, ya para dar cierre, pues digo, este tipo de en vivos de videos van a ser más cortitos porque son casos documentados, pues. No es tanto como que le vayamos a inventar más a la historia, ¿verdad? Yo creo que tiene más que suficiente Sí. para lo que tocamos hace ratito. El zar de la mentira descansa un poco. Sí, no, es que no inventes, güey, ya No, sí, o sea. con lo que hablamos ya creo que está más que suficiente, güey, o sea, y fíjate que, por ejemplo, luego ya haremos la Matavejitas, por ejemplo, pero el tema de este tipo de casos, de crímenes, a mí lo que se me hace muy cañón es que, pues, hace, hace honor al dicho de que la realidad supera la ficción, ¿no? O sea, me refiero al hecho de que, como yo ahorita, yo tenía una idea de lo que había pasado, del crimen, o sea, ya el hecho de que una mujer desviva a sus hijos, ya se me hace cañón. Pero, o sea, al tener ya la documentación o los hechos que fueron plasmados ya en papel y que están corroborados de que así pasó, pues vato, ya no ocupas que se te aparezca el diablo para que digas, ¿qué chingados pasó aquí? ¿Sí me explico? O Sí, sea, es lo que a lo largo de todo el proyecto de este proyecto, pues, yo siempre he dicho, o sea, que sea lógico, que sea palpable, que sea explicable, güey, no le quita lo extraordinario al hecho, o sea, sí, güey. a mí me sorprende mucho, volvemos a lo mismo, cómo una persona se puede deschavetar tanto al grado de hacer lo que hizo Claudia, pues. Y no desde el hecho juzgón de moral, sino del hecho impresionable. ¿Sí me explico? Del hecho de decir, ¿a cuánto está tu vecino, tu pareja, quien sea, de tener un pinche ataque psicótico y sabrá Dios qué puede hacer? ¿Sí me explico? O sea, no necesitas que se te meta el diablo, pues, para que me entiendas. Sí, sí, Entonces, sí, son. Yo, sí, yo creo que, pues, o sea, si lo, me gustaría abordarlo como del punto de vista como que paranormal. Y a mí se me hace bien curioso, ¿no? Que todas las sensaciones con una connotación negativa se ven reflejadas en un hecho bien trágico. Si eso fuera así como que paranormal, yo me imagino como, no sé, como que todas las malas intenciones de alguien o de algo, o de algún grupo, enfocadas en que todo alrededor como que salga mal o pase mal, o me imagino que sería así como que si te estás bajo esa situación, eh, es como si te encuentras un peso y cuando lo recoges dices, ah, pobrecito, ¿quién se le había perdido este peso? Y en igual de, me encontré un peso, como que todo el tiempo, como que una connotación negativa. Y está bien curioso, pues este caso en específico me llama mucho la atención porque, pues, está el rollo de que comenta que había ángeles y demonios y cosas que le dan mucho peso para que eso exista. Como que es bien curioso, porque si le queremos dar la connotación paranormal, tiene todos los parámetros, creo yo, para sí, hacerlo, pues. tiene todo el caldo tiene todos los ingredientes para hacer un caldo de cultivo de cosas paranormales. Sí, porque pues tiene
todo lo de algo paranormal, pues hay voces, alucinaciones, todo. Una persona pegada a la iglesia Sí, que está todo, cometiendo todo el pecado. cliché, el Una actitud. persona que... O sea, eso es un cliché de película de terror. Sea, Sí, el sacerdote que está pecando metiéndose con una mujer, o sea, sí tiene, ajá, o sea, si le quitas el hecho de que es un caso documentado, que es una tragedia y todo eso, y lo ves desde el lado morboso, desde el lado amarillista, si tú te robas la historia, te la llevas a otro país y la vendes como una historia de terror, le hacen una película, güey. O sea, sin saber qué fue, sí, y al final le pones esa madre de basada en hechos reales, güey. Son reales. O sea, porque sí, pues, es sí que pasó. sí, pero está bien de película la historia esa. Ay, pues como vamos a estar viendo, o sea, te repito, los casos de crímenes, o sea, te quedas de no manches, o sea, en qué momento llegas a eso, ¿sí me explico? Ujú. Que tiene que pasar Sí, por la cabeza de alguien para hacer eso, pues. sí, ahí yo le puedo echar la mano con eso. Sí, sí, sí. Iván, algo Sí, que quieras dar para cierre, un cierre. pues de mi parte considero que es un caso interesante, un caso que de las dos partes, como tanto paranormal como clínico, tienen su propia justificación de cada lado para hacerla válida y que pues fue algo muy trágico. Mi cierre. Ustedes. Sí, fue un Iván, tema muy, sí es un caso de los más trágicos que me ha tocado ver. Y sí, o sea, lo paranormal ahí, pues sí, sí entra mucho, pero no estoy muy seguro, pues, que sí haya sido algo paranormal. Yo creo que también es algo más psiquiátrico, pero pues es un caso muy, ¿cómo se dice? Muy interesante. Y aquí nuestro amigo Oscar nos explicó mucho lo de, por parte de lo psicológico. Y pues, me gustan estos temas, entonces que se sigan abordando me parece bien. de hecho, pues, ya, como les decimos cada en vivo, este, lo vamos a subir a YouTube. No he subido ninguno, pero vamos a subirlos de puta. Sí, 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 sí. Este, pues los viernes, la idea es los viernes traer este tipo de temas más de crímenes. No digo de asesinos seriales, porque no todos son asesinos seriales. Por ejemplo, el caso de Claudia es solamente, no se le puede considerar serial, porque solamente lo hizo una vez con sus 3 hijos, pero casos de crímenes, tal cual. Que hay más de los que se quisieran. Hay muchísimos. Y por ejemplo, algo que a mí se me hace muy cura, una vez se lo dije a mi novia, le digo, cuando te hablan de asesinos seriales, pues tú tienes toda la idea hollywoodesca, ¿no? De que te imaginas a Jack el Destripador, te imaginas al Jeffrey Dahmer y a todas esas madres, güey. Pero si tú volteas y ves las noticias de nuestro país, el Estado de México está lleno de asesinos seriales. Y cuando ves las fotos, te quedas de, no manches, o sea, es el vecino, güey, es el señor que vende tamales, ¿sí me explico? O sea, como que tú bueno, por lo menos yo, no voy a decir que todos, pero por lo menos yo, como que te haces en la cabeza la idea de un asesino en serie, pues alto, fornido, inteligente, con varo, para poder hacer todo lo que hace, y resulta que no, o sea, puede ser tu vecino, puede ser con el que trabajas, puede ser tu Sí, compa de la escuela, tu compañero de la escuela, y Tu eso mamá. se me hace bien impresionante. sí, sí, y es un tema bien interesante. Normalmente esas personas, hay un estudio que habla de que tienen problemas con una parte que se llama el hipotálamo, que se encarga de generar la empatía, y problemas con el lóbulo frontal, que es como el sedazo de cuando te llega un estímulo externo, que es lo que te ayuda a regular
Y sí es un tema bien interesante y no todos los psicópatas matan. No todos los psicópatas matan, muchos psicópatas son políticos, son personas que toman decisiones de que, quita estas 1000 casas y haz un estacionamiento así. Son personas que, que toman ese tipo de decisiones, que no tienen escrúpulos, bueno, no, perdón, que no tienen miramientos para poderle hacer daño, o sea, lo que quieren y hacerlo y pasar por encima de quien sea, pues no hay sentimiento de culpa. Órale. Pues lo vamos a estar recordando, los siguientes en vivos de los viernes. Yo creo que así va a quedar. Los viernes vamos a hablar de este tipo de temas. Y pues nada, los estamos esperando. Si ven el video ya en YouTube, pues les agradecemos. Y también pues a los que se estuvieron conectando y desconectando. Y pues gracias a ustedes dos muchachones. Es un placer como siempre compartir la noche con ustedes. Y pues aquí los ando viendo en los siguientes en vivos. ¿Va? Muchas gracias, compa. Ya saben. Les mando un fuerte abrazo, cuídense mucho, que Diosito me los cuide, me los bendiga y pues como les digo, compartan el canal, suscríbanse, den like, también escríbanos si quieren saber de algún tema en especial, ya sea de crimen o de las cosas paranormales y pues nada, los miramos la próxima. Que estén bien, que pasen una linda noche y